Hola amigos, bienvenidos una vez más. Miren, quería plantear un hipotético problema en esto. Y es, no sé, ustedes, aquellos que les gusta la temática ovni, si estamos acompañados en este universo o estamos solos, si se trata todo esto de una simulación por ordenador, quién sabe, ¿no? ¿Qué es lo que en verdad es la realidad? En el sentido de que estaba leyendo una paradoja que se llama la paradoja de Fermi, lo cual fue realizada por el físico Enrico Fermi, y él era un conocido teórico en el que hacía simples hipótesis de partida para hacer ciertas estimaciones para resolver problemáticas. Estos son los conocidos problemas de Fermi. Dentro de una de sus estimaciones, por ejemplo, fue en una de estas de las primeras bombas por la libertad, ya saben, ¿no? Él hizo una estimación de cuál había sido la potencia de detonación de esta. Entonces, él, para presentar esta prueba, cuentan que pasó una onda explosiva, dejó caer unos cuantos papelitos y simplemente observando la distancia de estos papelitos, cuánto habían recorrido y la sensación que él mismo tuvo pasar por esta onda expansiva, valoró la potencia de la onda expansiva de esta y simplemente con esto, con sentirlo, con ver qué distancia recorrían estos papelitos, tuvo un valor similar, en el mismo orden de magnitud que el valor real calculado por otros científicos. Es algo increíble, pero bueno, volviendo ahora sí a un tema. Ya por ahí de 1950 Fermi estaba con otros colegas, estaban discutiendo pues la posibilidad de que existiese vida extraterrestre, que fueran civilizaciones avanzadas. Estaba con Edward Telle, Herbert York y Emil Konopinski. Entonces, dentro de esta plática, él se planteó la posibilidad de que hubieran visitado tales civilizaciones en el pasado. Él planteó esto, que es así, ¿no? Decía que si tenemos unas 1.000 millones de estrellas en la galaxia, de muchas de estas que fueran similares a nuestro Sol, muchas de estas eran mucho más viejas que nuestra estrella. Y aseguró que dentro de todas estas estrellas hay planetas que pudiesen soportar la vida. Muchos de estos planetas con vidas tenían circunstancias o características que fueran similares a las de la Tierra, que permitiesen un desarrollo de vida inteligente. Dentro de estas, pues quizás algunas civilizaciones pudiesen haber sobrevivido en el tiempo y habrían avanzado tecnológicamente tanto como para formar esto que es un viaje espacial. Y aunque no se pueda mover a la velocidad de la luz ni superior, han tenido el tiempo suficiente de llegar a la Tierra. Y aquí es donde él se pregunta, ¿dónde están todos? ¿Dónde está todo este mundo? ¿No? Obvio, yo sé que hay muchas ahí por afuera, pues teorías, pruebas que pueden ser o no pueden ser verdad. Y es que, pues realmente sí hay cosas que a veces te puedes preguntar, oye, bueno, es que cierta civilización, ¿cómo es que logró llegar a tal grado de desarrollo, no? Pareciese como si algunos otros seres divinos hubiesen venido y les hubiesen ayudado, les hubieran dado un empujón, o cómo es que se relacionan, por ejemplo, muchas de las historias teológicas de varias civilizaciones. Cómo es que Mitra es similar a Jesús en algunas características, cómo es que el diluvio universal viene desde esta epopeya de Gilgamesh, como es que los sumerios, etcétera, 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 ¿no? Más se suman los Opars, que son estos objetos que parece que no corresponden al tiempo donde fueron encontrados, ¿no? Como por ejemplo el instrumento de Anticitera. Dentro de estos Opars, bueno, también hay cosas en las que dices no se puede comprobar al 100% que estos sean originales, ¿no? Digo, ahí ya cabe en cada quien que quiera creer o no quiera creer, porque son cosas que sí, es toda la temática ovni. Es para tomarla de una manera con pincitas, porque puede caer en la desinformación, en una táctica de manipulación y en otra, no es la disonancia cognitiva, el decir, bueno, yo quiero creer, porque como seres humanos eso es lo que queremos siempre. Y es en creer que siempre hay algo más allá, que no estamos solos en el universo, que no es... Y es que eso es como una especie natural nuestra, ¿no? Desde que empezaron los primeros hombres, cuando empezó el desarrollo de la imaginación, de la creatividad en el hombre, pues empezó esta cuestión de intentarle dar una explicación a los fenómenos naturales. Como por ejemplo decir, ¿cómo es que son las estaciones?
¿Por qué sale el sol? ¿Por qué se mete el sol? ¿Por qué la luna? ¿Por qué todo esto? Y empezaban a relacionarlo pues con órdenes míticos, mitológicos, en el sentido de que, bueno, es que quizás el dios sol, el dios obscuridad, uno reina por las noches, otros reinan en el día, etcétera, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del viento, el dios de las cosechas, de la fertilidad, etcétera. Entonces, todo esto es parte natural del hombre para poder llegar a unas conclusiones de cómo, por qué estamos aquí. Y dentro de esta paradoja de Fermi también trata un tema de estos filtros de la vida, en el sentido de que hay ciertos filtros que son necesarios y que poco a poco van pasando, pero no todos, que hay algún filtro en el que ya evita que las civilizaciones sigan adelante, que sigan avanzando, que sigan conquistando el universo, y que es posible que por estos filtros es que no veamos a nadie. Y que independientemente de todas estas pues posibilidades infinitas de que se pueda llegar a dar el caso de que en verdad existan civilizaciones tan avanzadas o más avanzadas que nosotros, pues llega un momento en este desarrollo de cierta civilización que se extingue, que no se permite ir más allá. Y esto es algo así como decir, bueno, hemos creado cierta solución para darle las necesidades energéticas a la civilización y que sea infinita y ¡boom!, pueda desaparecer. Es algo así. Todo esto son hipótesis, ¿eh? Eso es una simple forma de darle una explicación al por qué no hemos sido contactados. Claro, esto independiente a todo aquello que ya hemos visto, ¿no? Porque hay bastantes pruebas del contacto extraterrestre, pero como una vez les digo, esto simplemente es un dato, es otra posibilidad. Porque yo creo que hablar a la ligera de estos temas no es fácil, y es que no cualquiera puede creer. No, si esto fuese aprobado de manera oficial, ¿se imaginan el revuelo que habría a nivel mundial? En primer lugar, todas las religiones del planeta pues se caerían, ¿no? En el sentido de que no somos los únicos, no somos la creación única de Dios, ¿no? Como se nos ha mencionado, ¿dónde quedarían todas estas entidades mitológicas de, no sé, del infierno, del cielo y demás? Porque ¿dónde quedarían los otros? ¿No? Es algo así que haría que se cayeran muchas de los tabús, de las creencias humanas en todos estos seres. Y además, ¿qué pasaría? Entraríamos en una especie como de pánico, en el sentido de que son buenos, son malos, nos controlan, nos manipulan, ya han estado aquí, siguen aquí, ellos nos crearon, vivimos bajo una simulación por ordenador. ¿Qué es en verdad todo esto? Y hasta el momento, pues como al nivel de avance que tenemos como raza humana, e independientemente y aunado a los problemas que ni siquiera podemos resolver, como los problemas económicos, los problemas sociales, la contaminación, etcétera, pues vienen estos. ¿Qué explicación podemos darle a todas estas cuestiones? Que hay muchos físicos y teóricos que han intentado exponerlas o han intentado darles cierto sentido. Y que, así como dice la paradoja de Fermi, ¿por qué seguimos solos? Las explicaciones pueden ser variadas. ¿Tú qué crees? ¿Que en verdad seamos la única civilización en el universo, que estemos solos, que seamos pues la creación o los descendientes o lo que quedó de posiblemente alguna de este tipo de civilizaciones que pasaron en su momento por aquí dejando cierta semilla o a cierta colonia y fuimos lo que quedamos, y que posiblemente también hayan existido civilizaciones más avanzadas de lo que conocemos actualmente, pero se terminaron extinguiendo por alguna u otra situación, ya sea natural, artificial, que es decir, provocada por nosotros mismos, y que solo seamos el remanente de aquello que una vez existió. ¿Ustedes qué creen? Porque yo sinceramente, yo sí creo que a lo largo de la vida de este planeta sí han existido civilizaciones avanzadas, que de restos posiblemente nada más quedan aquellos restos de piedra, ¿no? Porque hoy vemos en día que todo el resto, ya sea de plástico, de metal, de estructuras de concreto y demás, pues terminan destruyéndose o siendo absorbidas por la misma naturaleza. Pero todas aquellas, por ejemplo las pirámides,
es algo que dura más, es algo que hasta la fecha vemos ahí en el Perú, en México, vemos en China ciertas civilizaciones que llegaron a existir hace muchos años, en Egipto por ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que estos hombres simplemente hayan sido pues hombres con taparrabos que simplemente por la creencia en algún dios hacían todas estas megaestructuras colocadas en los puntos exactos y correctos y que llegaron a tal nivel de cognición, de sentido, de poder conocer las estaciones de la Tierra y aparte la posición de los astros? O sea, a mí, al día de hoy, con el conocimiento que tenemos básico, ¿no? Porque yo no soy antropólogo y no pudiese dar realmente una conjetura verdadera o mayormente acercada a la verdad de esto. Pero ustedes, ¿cómo creen que la hayan hecho para que los primeros astrólogos hubiesen dicho: aquí se va a construir tal templo? ¿Y cómo es posible que veamos similitudes en Ecuador, en Perú, en la cultura sumeria, de dioses similares? Porque hay cosas tan similares y en esos momentos se supone que no había sido descubierto el continente americano. O sea, son tantas interrogantes que a veces sí, la cuestión más sencilla es decir: pues existen los seres extraterrestres o existen los dioses. Y suponiendo que existiesen estas civilizaciones, ¿no? ¿Qué tal que ellas simplemente no están interesadas en este concepto que nosotros conocemos? Porque así somos nosotros, nos gusta conquistar, explorar y demás. Pero ¿qué tal si su forma de conquista ya no está en el plano físico, sino que el avance de esta civilización? Y es que dentro de esta paradoja hay tres tipos de civilizaciones: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La de tipo 3 es aquella que ya puede conquistar la energía del universo y hacer lo que quiera con él. Es decir, es muy avanzada, tan avanzada que dice: ¿para qué vamos a seguir explorando esta vastedad de universo? ¿Qué sentido tiene aquello en arriesgarnos y demás? Si lo más sencillo puede ser quizás pues transferir o trascender hacia la realidad virtual, quizás a la minimización de sí mismos, pero poniendo la conciencia de ellos en quizás algunos dispositivos que sean lo suficientemente avanzados para llegar a ser eternos, para estar seguros, para estar en una especie de nirvana o de utopía dentro de algún dispositivo digital, dentro de alguna realidad virtual, trascendiendo a otros campos que nosotros como seres humanos quizás no podremos llegar a comprender, porque somos seres humanos, somos con esta idea de que queremos conquistar, queremos colonizar, queremos ir a más, y es de cierta manera algo similar a lo que pasa con el reino animal. Ahí están las mangostas. ¿Qué pasa cuando pasan de un ecosistema a otro? Todo lo consumen, pero quieren llegar a más, porque este sentido natural de la preservación, de la reproducción y demás, de la supervivencia y demás, pues está dentro de estos límites físicos que conocemos. Pero cuando llegas a conquistarlo todo, cuando llegas a tener la posibilidad de ser eterno, de llegar a más, y aquí está el ejemplo del transhumanismo, que ya lo hemos tratado aquí, ¿qué pasa? Cambia el concepto de humanidad, cambia este concepto de dejar tu descendencia y demás. Entonces son cosas que hay que ponernos a plantear, ¿no? Porque posiblemente las civilizaciones superiores puede que estén ahí a nuestro alrededor, pero quizás somos demasiado primitivos como para percibirles de cierta forma. Quizás estamos completamente equivocados con respecto a lo que conocemos como realidad, porque posiblemente todo esto que estamos nosotros viendo no sea más que una simulación de estas mismas entidades, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Esto simplemente tómenlo con pincitas, de una manera deportiva. Y pues también me gustaría hablar de este tema en algún videoprograma en vivo. Ahora sí, este fin de semana espero sí realizarlo antes del Halloween, claro. Que bueno, no, Día de Muertos ya viene. Me gustaría hacer igual uno de historias de terror, pero creo que a la plataforma no le agradan mucho las historias de terror, ya saben, por los temas family friendly. Pero bien, se despide Pablo de su Granja Humana MX. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.